Era su último día antes de cerrar para siempre la tienda que había sido su vida entera. Cuando ese hombre extraño entró, pidiendo solo un pan y un vaso de agua, don Roberto no sabía que estaba a punto de recibir el milagro más grande de su existencia. Lo que pasó después cambió no solo su negocio, sino toda su comprensión de lo que realmente significa la abundancia. El sol de diciembre se filtraba débilmente por los cristales empolvados de Abarrotes San Miguel, la pequeña tienda que había sido el corazón y alma de don Roberto Méndez durante los últimos 30 años. Sus manos temblorosas pasaban por última vez el trapo húmedo sobre el mostrador de madera gastada, mientras sus ojos recorrían cada rincón del local que pronto ya no sería suyo. Los estantes, que una vez rebosaron de productos, ahora lucían tristemente vacíos. Apenas quedaban unas cuantas latas de frijoles vencidas, 3 panes duros del día anterior y algunas golosinas que ya nadie compraba. En la esquina, la vieja caja registradora permanecía abierta, mostrando su interior vacío como un recordatorio cruel de su fracaso. Don Roberto tenía 62 años, el cabello completamente gris y las manos marcadas por décadas de trabajo honesto. Su esposa Carmen había muerto hace 5 años, llevándose consigo no solo su amor, sino también su habilidad para manejar las cuentas del negocio. Desde entonces, todo había sido cuesta abajo. La crisis económica había golpeado fuerte al barrio de Santa María, en las afueras de Guadalajara. Las grandes cadenas de supermercados habían llegado con precios que él nunca podría igualar. Los vecinos, sus clientes de toda la vida, ahora preferían caminar 3 cuadras más para ahorrar unos pesos. No los culpaba. Él habría hecho lo mismo en su situación. Mañana viene el licenciado Herrera, murmuró para sí mismo, refiriéndose al abogado que se encargaría del embargo. 3 meses de renta atrasada, más las deudas con los proveedores, sumaban una cantidad que jamás podría pagar. Su hermano Arturo le había ofrecido trabajo en su taller mecánico, pero la idea de trabajar para otros después de ser su propio jefe durante 3 décadas le revolvía el estómago. Mientras organizaba por última vez los pocos productos que quedaban, recordó los días dorados de la tienda. Los domingos después de misa, cuando las familias venían a comprar para la semana. Los niños pidiendo dulces con sus domingos, las señoras charlando mientras escogían verduras frescas, Carmen preparando el café más sabroso del barrio para los clientes que se quedaban a platicar. Ahora el silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba el zumbido intermitente del refrigerador viejo y el lejano rumor del tráfico en la avenida principal. Don Roberto se sentó en el banquillo detrás del mostrador y sacó de su cartera una fotografía arrugada donde aparecía con Carmen el día que abrieron la tienda. Ambos sonreían, llenos de sueños y esperanzas. «¿Qué me aconsejarías hacer, viejita?», le susurró a la foto. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero las secó rápidamente. Los hombres de su generación habían aprendido que llorar era lujo que no se podían permitir. Se levantó con determinación y comenzó a bajar las cortinas metálicas. Era mejor terminar con esto de una vez. En ese momento, 3 golpes suaves en la puerta lo detuvieron. Miró el reloj, las 8:30 de la noche. Llevaba cerrado desde las 7. Probablemente era algún vecino que necesitaba algo urgente. A pesar de todo, nunca había podido negarle un favor a quien se lo pidiera. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a un hombre que jamás había visto en el barrio. Era de estatura media, complexión delgada, con cabello largo y oscuro que le llegaba hasta los hombros. Una barba espesa pero cuidada enmarcaba su rostro sereno. Lo más llamativo eran sus ojos, profundos, cálidos, como si guardaran siglos de sabiduría. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalón de manta, camisa blanca y un suéter de lana que había visto mejores días. No parecía de la zona. Su piel morena clara y sus facciones sugerían que venía de algún pueblo del interior. «Buenas noches», dijo el hombre con una voz suave pero penetrante. «¿Podría venderme un pan y un vaso de agua?». Don Roberto dudó un momento. Las cortinas ya estaban a medio bajar y él había hecho el corte de caja. Pero algo en la mirada del hombre lo conmovió. Había humildad en su petición, pero también una dignidad que comandaba respeto. «Pase, joven», le dijo, levantando nuevamente la cortina, «aunque le advierto que no tengo mucho de dónde escoger». El hombre entró con paso pausado,
observando cada detalle de la tienda con curiosidad genuina. Se detuvo frente a las pocas latas que quedaban en los estantes. Luego miró las fotografías familiares que don Roberto tenía pegadas detrás del mostrador. «Es una tienda hermosa», dijo finalmente. «Se nota que ha sido cuidada con amor». Don Roberto sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho algo así en meses. Los últimos clientes que habían venido solo se quejaban de que no tenía lo que buscaban o de que sus precios eran más altos que en el supermercado. «Fue hermosa», corrigió con melancolía. «Mañana la cierro para siempre». El hombre lo miró con expresión comprensiva, como si pudiera leer el dolor en su alma. Se acercó al mostrador y puso sus manos sobre la madera gastada, acariciándola suavemente. «¿Puedo preguntarle por qué?» Normalmente, don Roberto no le contaba sus problemas a los extraños. Era un hombre reservado, de esos que creen que los trapos sucios se lavan en casa. Pero algo en la presencia de este hombre lo tranquilizaba, lo invitaba a abrirse. «Las deudas me alcanzaron», admitió mientras se dirigía a buscar uno de los 3 panes que quedaban. «Mi esposa era la que llevaba las cuentas. Desde que murió, todo se vino abajo. Ya no puedo competir con los grandes supermercados». Le sirvió un vaso de agua del garrafón y colocó ambas cosas sobre el mostrador. El hombre tomó el pan con reverencia, como si fuera algo sagrado, y bebió el agua lentamente, saboreando cada sorbo. «¿Cuánto le debo?», preguntó. Don Roberto negó con la cabeza. «Nada. Es lo menos que puedo hacer». Usted se veía cansado. El hombre sonrió por primera vez desde que había entrado. Su sonrisa transformó completamente su rostro, llenándolo de una luz que parecía irradiar paz. «Se llama Roberto, ¿verdad?». La pregunta lo sorprendió. No llevaba gafete, ni había nada en la tienda que indicara su nombre. «Sí». ¿Cómo lo supo? Su esposa era Carmen. Murió hace 5 años de cáncer. Ustedes abrieron esta tienda en 1994 de Cover, el mismo año que se casaron. Tuvieron 2 hijos, Miguel y Patricia. Miguel vive en Estados Unidos y Patricia en Monterrey. Hace 3 años que no los ve. Don Roberto se quedó paralizado. Era imposible que un desconocido supiera tantos detalles íntimos de su vida. Su primera reacción fue de miedo, luego de confusión. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa. «¿Cómo sabe todo eso?». El hombre terminó de comer su pan y bebió el último sorbo de agua. Luego miró directamente a los ojos de don Roberto con una intensidad que lo hizo sentir completamente desnudo, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. «Soy alguien que conoce el valor de los corazones generosos», respondió simplemente. «Y usted, don Roberto, tiene uno de los corazones más puros que he conocido. No entiendo. Durante 30 años, usted le ha dado crédito a familias que no tenían dinero. Ha regalado medicinas a niños enfermos. Ha prestado dinero que sabía que no le regresarían. Ha consolado viudas, ha aconsejado jóvenes. Ha sido padre y abuelo para todo este barrio». Don Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Era cierto, había hecho todas esas cosas, pero nunca las había visto como algo extraordinario. Era simplemente lo correcto. «Pero de nada sirvió», murmuró. «Al final, la bondad no paga las cuentas». El hombre se acercó más al mostrador. Su presencia llenaba toda la tienda, como si fuera más grande de lo que parecía. «¿Qué es lo que más le duele de cerrar la tienda?». La pregunta fue como un puñal en el corazón. Don Roberto tuvo que sentarse para no caer. «No poder ayudar más a mi gente», admitió con la voz quebrada. «Doña Rosa, que viene por sus medicinas para la diabetes. El niño Carlitos, que viene a hacer la tarea aquí porque en su casa no hay luz. Los jóvenes que necesitan trabajo los fines de semana. Ya no voy a poder estar para ellos. ¿Y si le dijera que hay una forma de salvar la tienda?». Don Roberto levantó la cabeza bruscamente. ¿Era posible? Este extraño tenía alguna solución que él no había visto. ¿Cómo? El hombre extendió su mano derecha sobre el mostrador. «¿Confía en mí?». Era una pregunta extraña viniendo de alguien que acababa de conocer. Pero algo en su interior, algo que no podía explicar, le decía que sí. Este hombre, fuera quien fuera, no le haría daño. «Sí», respondió sin dudar. «Entonces cierre los ojos y deme su mano». Don Roberto obedeció. La mano del hombre era sorprendentemente cálida y suave, como la de alguien que nunca había hecho trabajo físico pesado.
Sintió una corriente eléctrica recorrer su brazo, pero no era desagradable. Era como si una energía revitalizante fluyera por todo su cuerpo. Ahora abra los ojos y mire a su alrededor. Cuando don Roberto abrió los ojos, casi se desmaya por la impresión. Los estantes de la tienda estaban completamente llenos. No solo eso, sino que los productos eran frescos, nuevos, de las mejores marcas. Había frutas y verduras que brillaban como si acabaran de ser cosechadas, carnes frescas en el refrigerador, productos de limpieza, medicinas, dulces, bebidas. ¿Cómo? Tartamudeó. Mire la caja registradora. Con piernas temblorosas, don Roberto se acercó a la caja. Estaba llena de billetes nuevos. Los contó con manos temblorosas. Había suficiente dinero para pagar todas sus deudas y seguir operando durante meses. «Esto es imposible», murmuró. «Estoy soñando, o me volví loco». El hombre sonrió con ternura. «No está loco, don Roberto, y no está soñando. Solo está recordando lo que es posible cuando se tiene fe». ¿Fe en qué? En que el amor siempre encuentra la forma de manifestarse, en que la generosidad nunca pasa desapercibida, en que cada acto de bondad crea ondas que se extienden más allá de lo que podemos imaginar. Don Roberto se apoyó en el mostrador, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era imposible desde cualquier punto de vista racional, pero estaba ahí. Podía tocar los productos, oler la fruta fresca, sentir los billetes entre sus dedos. ¿Quién es usted realmente? El hombre caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Soy alguien que nunca olvida a los que cuidan de sus hermanos. Mañana, cuando vengan sus clientes, recuerde esto: la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Espere, gritó don Roberto, corriendo hacia la puerta. No se vaya, tengo 1000 preguntas. Pero cuando salió a la calle, el hombre había desaparecido. La calle estaba vacía, sin un alma a la vista. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Don Roberto regresó a la tienda y encendió todas las luces. Todo seguía ahí: los productos, el dinero, el milagro inexplicable. Se sentó en su banquillo y comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que le salía desde el alma. Por primera vez en 5 años, sintió la presencia de Carmen junto a él. Era como si ella estuviera ahí, sonriendo, diciéndole que todo iba a estar bien. Tomó el teléfono y marcó el número de su hermano Arturo. «Roberto, ¿estás bien? Son casi las 10 de la noche». «Arturo», dijo con voz emocionada, «no voy a cerrar la tienda». «¿Qué? Pero si esta mañana me dijiste que...» «Pasó algo que no puedo explicar. Pero la tienda se va a quedar abierta». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Roberto, hermano, ¿estás seguro de que estás bien? ¿No habrás tomado algo?» «Nunca he estado más lúcido en mi vida. Te veo mañana y te explico todo». Después de colgar, don Roberto preparó un café y se quedó toda la noche en la tienda, contemplando el milagro que había recibido. A las 6 de la mañana, cuando normalmente abría, ya tenía todo preparado para recibir a sus primeros clientes. La primera en llegar fue doña Rosa, una señora de 70 años con diabetes que venía religiosamente cada mañana por sus medicinas. «Buenos días, don Roberto», saludó al entrar. Luego se quedó pasmada. «Santo Dios, ¿qué pasó aquí? Está lleno de todo». Don Roberto sonrió. «Buenos días, doña Rosa. Sus medicinas están en el estante de siempre. Pero ayer me dijo que iba a cerrar. Cambié de opinión». Doña Rosa tomó sus medicinas y se acercó al mostrador para pagar. Don Roberto negó con la cabeza. «Hoy es gratis, doña Rosa». «¿Cómo que gratis?» «Porque usted es especial para mí, porque durante todos estos años ha sido más que una cliente. Ha sido mi amiga». Los ojos de doña Rosa se llenaron de lágrimas. «Don Roberto, usted siempre ha sido muy bueno conmigo, pero no puedo aceptar esto». «Claro que puede, y le voy a decir más. A partir de ahora, sus medicinas van a costar la mitad». Durante toda la mañana, los vecinos llegaron sorprendidos por la transformación de la tienda. Algunos preguntaban cómo había conseguido tanto producto de la noche a la mañana. Don Roberto solo sonreía y decía que había tenido un benefactor anónimo. A media mañana llegó Carlitos, el niño de 8 años, que siempre hacía su tarea en la tienda,
porque en su casa no había mesa ni buena luz. Don Roberto lo había adoptado como su nieto del corazón. «Don Roberto», gritó emocionado, «pensé que ya no iba a poder venir». «Claro que puedes venir, Carlitos. Esta siempre va a ser tu casa». El niño se sentó en su rincón habitual con sus cuadernos. Don Roberto le llevó un vaso de leche y unas galletas. «¿Don Roberto?» «Sí, campeón». «¿Cómo hizo para que apareciera todo esto de un día para otro?» Don Roberto se agachó para quedar a la altura del niño. «¿Sabes qué, Carlitos? A veces, cuando uno hace las cosas con amor, el amor regresa de formas que no esperamos». El niño asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente. Al mediodía llegó el licenciado Herrera, el abogado encargado del embargo. Entró con aire prepotente, cargando una carpeta llena de papeles legales. Se quedó boquiabierto al ver la tienda llena. «Don Roberto, ¿qué significa esto?» «Buenos días, licenciado. ¿En qué le puedo servir?» «Veníamos a hacer efectivo el embargo, pero veo que…» Don Roberto sacó de la caja registradora varios fajos de billetes y los colocó sobre el mostrador. «Aquí está todo lo que debo. 3 meses de renta más intereses, más las deudas con proveedores. Cuente, por favor». El abogado contó el dinero 2 veces, incrédulo. Esto es correcto. ¿Pero de dónde sacó todo esto?» «Digamos que recibí una herencia inesperada». Después de que el abogado se fue con todos los pagos, don Roberto se quedó solo en la tienda. Era hora del almuerzo, y generalmente era el momento más tranquilo del día. Se sirvió un café y se sentó en su banquillo, contemplando lo que había pasado en las últimas 18 horas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había logrado llenar la tienda de productos y dinero? ¿Por qué lo había ayudado? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero por encima de todas ellas había una certeza: su vida había cambiado para siempre, no solo porque había salvado la tienda, sino porque había recuperado algo que creía perdido: la esperanza. Tomó la fotografía de Carmen, que siempre tenía en el mostrador, y le susurró: «Viejita, creo que acabamos de recibir la visita de un ángel». En ese momento sintió una brisa suave que movió los papeles sobre el mostrador, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Era como si Carmen estuviera ahí, asintiendo, diciéndole que tenía razón. Don Roberto sonrió y se preparó para la llegada de los clientes de la tarde. Por primera vez en años, tenía ganas de trabajar, de servir, de ser parte de la vida del barrio. No sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Don Roberto había salvado su tienda de la quiebra gracias a un encuentro que desafiaba toda lógica. Pero lo que no sabía era que aquel hombre misterioso había plantado una semilla que estaba a punto de florecer de formas extraordinarias. Los vecinos del barrio comenzaron a notar cambios que no podían explicar, y don Roberto descubriría que el milagro de aquella noche era solo el principio de algo mucho más grande. 3 días después del encuentro con el hombre misterioso, Abarrotes San Miguel se había convertido en el centro de atención del barrio Santa María. La noticia de su milagrosa transformación se había extendido como pólvora, y gente de colonias vecinas comenzaba a llegar para ver con sus propios ojos la tienda que había resucitado de la muerte. Don Roberto se levantaba cada mañana a las 5, 1 hora antes de lo habitual, no por obligación, sino porque una extraña energía lo invadía desde aquella noche. Se sentía 20 años más joven, con una vitalidad que no experimentaba desde la época dorada de su matrimonio con Carmen. Lo más sorprendente no era solo que la tienda siguiera abastecida. Los productos parecían renovarse solos durante la noche, sino que don Roberto había desarrollado una habilidad inexplicable para saber exactamente lo que cada cliente necesitaba, incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Esa mañana de jueves, mientras organizaba los productos que misteriosamente aparecían frescos cada día, vio llegar a María Fernanda, una joven madre soltera de 26 años que vivía en el edificio de enfrente. Trabajaba como empleada doméstica y apenas le alcanzaba para mantener a su hijo de 4 años. «Buenos días, don Roberto», saludó con voz cansada. Tenía ojeras profundas y llevaba la misma ropa del día anterior. «Buenos días, mija. ¿Cómo está el pequeño Sebastián?». María se sorprendió. Don Roberto nunca antes había preguntado específicamente por su hijo, y menos sabía su nombre. Ella solo lo saludaba al pasar, nunca había tenido conversaciones largas con él.
Está enfermo, admitió con la voz quebrada. Tiene fiebre desde anteayer y no he podido llevarlo al doctor. No tengo dinero para la consulta y menos para las medicinas. Don Roberto sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo, se dirigió al estante donde guardaba las medicinas y tomó un jarabe para niños, acetaminofén y unas vitaminas. Llévese esto, dijo colocando los productos en una bolsa. Don Roberto, yo no puedo pagar. ¿Quién le dijo que tenía que pagar? Usted es mi vecina, casi mi hija. Los vecinos se cuidan entre sí. María comenzó a llorar. En los últimos meses había tocado muchas puertas pidiendo ayuda, y la mayoría se las habían cerrado en la cara. No sé cómo agradecerle. Cuidando a ese niño y siendo la buena madre que ya es, respondió don Roberto con una sonrisa paternal. Y si necesita algo más, aquí estaré. Después de que María se fue, don Roberto se quedó pensando. ¿De dónde había salido esa generosidad tan natural? Siempre había sido buena persona, pero nunca se había sentido tan compelido a ayudar sin esperar nada a cambio. Era como si algo dentro de él hubiera despertado esa noche, como si hubiera recordado algo que había olvidado. A media mañana llegó don Esteban, un hombre de 70 años que había sido mecánico toda su vida. Desde que se jubiló, se la pasaba sentado en la banqueta de su casa, viendo pasar la vida con la amargura de quien se siente inútil. Roberto saludó con su tono perpetuamente malhumorado. «Dame una Coca-Cola bien fría». Don Roberto le sirvió el refresco, pero algo lo impulsó a preguntar: «Don Esteban, ¿usted sabe arreglar refrigeradores viejos?» El anciano lo miró extrañado. «Claro que sé. 50 años arreglando máquinas no se olvidan así nomás. ¿Por qué? Es que mi refrigerador hace unos ruidos raros. Funciona, pero me da miedo que se descomponga. Y la verdad, no confío en estos muchachos nuevos que dicen ser técnicos». Don Esteban se enderezó en su asiento. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «¿Quiere que le eche un vistazo? Se lo agradecería muchísimo, y claro, le pago por su trabajo». Media hora después, don Esteban estaba detrás del mostrador con una caja de herramientas oxidadas que había traído de su casa. Revisaba el refrigerador con la concentración de un cirujano. Sus manos, que habían temblado por la inactividad, ahora se movían con la seguridad de quien había encontrado de nuevo su propósito. «El compresor necesita aceite y hay que cambiar unas gomas», diagnosticó con autoridad profesional. «Pero está en buenas condiciones. Si lo cuida bien, le durará otros 10 años. ¿Cuánto le debo, maestro?» Don Esteban se sonrojó. Hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba maestro. «¿Sabe qué, Roberto? Solo regáleme otra Coca-Cola y quedamos a mano». Me hizo recordar lo que se siente ser útil. Esa tarde, don Esteban regresó con las refacciones necesarias y arregló el refrigerador. Pero no se fue inmediatamente. Se quedó charlando con don Roberto sobre los viejos tiempos, cuando el barrio era más unido y los vecinos se conocían por sus nombres. «¿Sabe qué extraño más?», dijo don Esteban mientras se tomaba su segunda Coca-Cola del día. «Las tardes de domingo, cuando la gente se reunía en la plaza. Ahora todos están encerrados viendo televisión o con esos teléfonos». Don Roberto asintió pensativo. «¿Y por qué no organizamos algo? Un pequeño evento dominical aquí en la tienda. Café gratis, música, que la gente se conozca». «¿En serio haría eso? ¿Por qué no? Esta tienda siempre fue más que un negocio. Era el corazón del barrio». Al día siguiente, don Roberto colocó un cartel en la puerta: «Domingo familiar. Café gratis, música en vivo y buena compañía. 4 de la tarde». También puso el anuncio en el grupo de WhatsApp del barrio que su sobrina le había enseñado a usar. El viernes por la mañana llegó una sorpresa inesperada. Un joven de unos 28 años, delgado, con lentes y aspecto de estudiante, entró nervioso a la tienda. «¿Usted es don Roberto?», preguntó con voz tímida. «Sí, joven, ¿en qué le puedo ayudar?» «Me llamo David Sánchez. Soy periodista del periódico El Occidental. He escuchado algunos rumores sobre su tienda, sobre cosas inexplicables que han pasado aquí». Don Roberto sintió un escalofrío. No había pensado en las consecuencias de que su historia se hiciera pública. La gente empezaría a hacer preguntas que no podría responder. «No sé a qué se refiere, joven». «Mire, don Roberto,
Yo respeto mucho a las personas mayores. Mi abuela siempre me enseñó que ustedes tienen una sabiduría que nosotros los jóvenes necesitamos escuchar. No vengo a burlarlo ni a hacerlo quedar mal. Solo quiero entender qué pasó aquí. Había algo genuino en la voz del joven que tranquilizó a don Roberto. Además, desde aquella noche con el hombre misterioso, su capacidad para leer a las personas se había agudizado extraordinariamente. Podía sentir que David Sánchez era una buena persona. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? David sacó una pequeña grabadora. ¿Puedo? Don Roberto asintió. Durante la siguiente hora le contó toda la historia, desde sus problemas financieros hasta la aparición del hombre extraño. David lo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Don Roberto, dijo cuando terminó, ¿usted cree que ese hombre era un ángel? ¿Un enviado de Dios? No lo sé, hijo, pero sí sé que desde esa noche mi vida cambió completamente. No solo por los productos y el dinero, sino por algo más profundo. Es como si hubiera recordado para qué estamos realmente aquí. ¿Y para qué estamos aquí? Para cuidarnos unos a otros, para ser familia, aunque no tengamos la misma sangre. David apagó la grabadora y se quedó pensativo. ¿Va a publicar la historia?, preguntó don Roberto. Solo si usted me lo permite, y solo si cree que puede ayudar a más personas. ¿Sabe qué? Publíquela. Si mi experiencia le sirve a alguien más para recordar que los milagros siguen existiendo, entonces vale la pena. El sábado por la tarde, don Roberto estaba preparando todo para el evento del domingo, cuando vio llegar a María Fernanda con su hijo Sebastián. El niño se veía completamente recuperado, corriendo y riendo como cualquier niño sano de su edad. Don Roberto, dijo María con los ojos brillantes, vengo a agradecerle. Sebastián se curó completamente, pero más que eso, quería decirle que encontré trabajo. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Sí, una señora del barrio de al lado necesita ayuda con su negocio de repostería. Me va a enseñar a hacer pasteles y me va a pagar el doble de lo que ganaba antes. Todo empezó cuando una vecina le contó que usted me había ayudado con las medicinas de Sebastián. Don Roberto sonrió. Era increíble cómo los actos de bondad creaban una cadena de efectos positivos. Y quiero pagarle las medicinas, añadió María. Mejor úsese ese dinero para comprar algo bonito para Sebastián. Los niños crecen tan rápido. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta. A las 4 de la tarde, don Roberto tenía preparado un gran termo de café, agua de Jamaica fresca y unas galletas que había comprado especialmente para la ocasión. Los primeros en llegar fueron don Esteban y doña Carmela, su esposa, que se había entusiasmado con la idea de socializar. Luego llegó María Fernanda con Sebastián, después una familia joven con 2 niños pequeños, y gradualmente la pequeña explanada frente a la tienda se fue llenando de vecinos. Don Roberto había pedido prestado un equipo de sonido a su sobrino y puso música de los años 70 y 80, de Xionto, canciones que despertaron nostalgias y conversaciones sobre los viejos tiempos. Esa canción la bailé en mi boda, exclamó doña Leticia, una señora de 60 años que vivía sola desde que enviudó. Yo también, respondió don Esteban. Era el hit de 1982. Pronto varias parejas mayores estaban bailando en la calle, mientras los niños corrían entre ellas y los jóvenes se reían viendo a sus padres y abuelos revivir su juventud. Carlitos, el niño que siempre hacía su tarea en la tienda, se había hecho amigo de Sebastián y de otros niños del barrio. Don Roberto los observaba jugar y recordó cuando Miguel y Patricia eran pequeños y él los llevaba a la plaza los domingos. Don Roberto, le dijo una voz a sus espaldas. Se volteó y vio a un hombre joven, de unos 30 años, con uniforme de mesero. No lo reconoció inmediatamente. Soy Raúl Martínez. Vivo en el edificio de la esquina. Ah, sí, claro. ¿Cómo está usted? Pues complicado, admitió Raúl. Perdí mi trabajo la semana pasada. El restaurante donde trabajaba cerró por la crisis. Tengo 3 hijos pequeños y no sé cómo voy a pagar la renta del próximo mes. Don Roberto sintió otra vez esa compulsión inexplicable de ayudar. Sabe cocinar bien. Es lo único que sé hacer. 10 años trabajando en cocina. ¿Le interesaría poner un pequeño negocio de comida aquí, en la explanada?
Yo le puedo prestar el espacio y ayudarle con el capital inicial. Los ojos de Raúl se abrieron como platos. ¿Habla en serio? Completamente. El barrio necesita un lugar donde comer rico y barato. Usted necesita trabajo. Es perfecto. Pero don Roberto, yo no puedo aceptar. Claro que puede. Los vecinos nos ayudamos entre nosotros. Esa noche, después de que todos se fueron, don Roberto se quedó sentado en la banqueta frente a su tienda, contemplando lo que había pasado. En apenas una semana, había ayudado a 3 personas a cambiar sus vidas. María con trabajo y medicinas para su hijo, don Esteban recuperando su sentido de propósito, y Raúl con la oportunidad de emprender un negocio. Pero lo más increíble era que no se sentía empobrecido por dar tanto. Al contrario, mientras más daba, más parecía tener. Los productos de la tienda se renovaban misteriosamente cada noche, y el dinero en la caja registradora nunca disminuía, sin importar cuánto regalara o prestara. ¿Dónde andas, misterioso amigo?, murmuró hacia el cielo estrellado. ¿Quién eres realmente? Como si hubiera escuchado su pregunta, sintió una presencia familiar. Volteó hacia la esquina de la calle y por un momento creyó ver una silueta conocida, un hombre de estatura media, cabello largo, vestido con ropa sencilla. Pero cuando parpadeó, ya no había nadie. Sin embargo, en el suelo, exactamente donde había creído ver la figura, había algo que no estaba ahí antes, una pequeña nota doblada. Don Roberto se levantó y la recogió. Bajo la luz del poste pudo leer: la semilla que planté en tu corazón está creciendo. Sigue cuidándola con amor. Tu fe está moviendo montañas, aunque aún no te des cuenta. No había firma, pero don Roberto supo inmediatamente quién la había dejado. Guardó la nota en su cartera, junto a la fotografía de Carmen. Esa noche soñó con su esposa. La vio tan claramente como si estuviera viva. Llevaba el vestido azul que se puso en su 20º aniversario de bodas y sonreía con esa sonrisa que había iluminado su vida durante tantos años. Estoy orgullosa de ti, Roberto, le dijo en el sueño. Por fin entendiste el secreto. ¿Cuál secreto, viejita? Que la abundancia verdadera no viene de lo que recibes, sino de lo que das con amor. Al despertar, don Roberto se sentía más renovado que nunca. Era lunes y tenía muchas cosas que hacer. Había quedado con Raúl de ir a ver equipos de cocina usados. Tenía que organizarse con don Esteban para que arreglara algunos aparatos de otros vecinos, y quería hablar con María para ver cómo le iba en su nuevo trabajo. Pero primero, como había hecho todos los días desde aquella noche milagrosa, se acercó al altar improvisado que tenía detrás del mostrador, una foto de Carmen, una veladora y una estampita de la Virgen de Guadalupe, y dijo una oración de agradecimiento. Gracias por enviarme a ese hombre, murmuró. Gracias por recordarme quién soy realmente. A las 7 de la mañana abrió la tienda y se encontró con otra sorpresa. Los estantes no solo estaban llenos como siempre, sino que había productos nuevos que nunca había pedido, material escolar para niños, medicinas más especializadas, herramientas básicas e incluso algunos juguetes. Era como si alguien supiera exactamente lo que el barrio necesitaba y se asegurara de que estuviera disponible en Abarrotes San Miguel. Su primer cliente fue Lupita, una adolescente de 15 años que vivía con su abuela. Venía corriendo y se veía angustiada. Don Roberto, ¿tiene curitas y agua oxigenada? Mi abuela se cayó y se lastimó la rodilla. Por supuesto, mija. Pero ¿no sería mejor llevarla al doctor? No tenemos dinero para el doctor. Apenas nos alcanza para comer. Don Roberto preparó un pequeño botiquín con todo lo necesario para curar la herida. Luego añadió unas vitaminas y unas pastillas para el dolor. Llévate esto, y dile a tu abuela que si no se siente mejor en 2 días, la llevo al Seguro Social. ¿Cuánto le debo? Nada, solo cuida bien a tu abuelita. Cuando Lupita se fue, don Roberto reflexionó sobre lo que estaba pasando. En una semana había ayudado a más personas que en los últimos 5 años. Y lo más extraño era que mientras más daba, más recibía. No solo en productos y dinero, sino en algo más valioso, la satisfacción de saber que estaba haciendo la diferencia en la vida de sus vecinos. A media mañana llegó el periodista David Sánchez con un ejemplar del periódico. Don Roberto, salió la historia. Quería que fuera el primero en verla. Don Roberto tomó el periódico y leyó el titular:
El milagro de la tienda de don Roberto, cuando la fe mueve montañas. El artículo estaba escrito con respeto y cariño, contando su historia sin sensacionalismo, enfocándose más en los actos de generosidad que había inspirado que en los aspectos sobrenaturales. Está muy bonito, joven. Gracias por tratar mi historia con tanto respeto. Gracias a usted por compartirla. Creo que mucha gente necesita escuchar que todavía hay esperanza en este mundo. Durante el resto del día, varias personas llegaron después de leer el artículo. Algunos por curiosidad, otros porque necesitaban ayuda y habían escuchado que don Roberto era generoso, y algunos más porque querían conocer al hombre que había recibido un milagro. A todos los atendió con la misma calidez y a todos les dio exactamente lo que necesitaban, muchas veces sin que se lo pidieran directamente. La transformación de don Roberto y su tienda había creado una onda de bondad que se extendía por todo el barrio como círculos en el agua. Pero no todos estaban contentos con estos cambios. Fuerzas poderosas comenzaron a moverse para detener lo que consideraban una amenaza a sus intereses. Don Roberto estaba a punto de enfrentar su mayor prueba de fe, y finalmente descubriría la verdadera identidad del hombre misterioso que había cambiado su vida para siempre. 2 semanas después de la publicación del artículo en el periódico, Abarrotes San Miguel se había convertido en una pequeña leyenda local. Personas de toda la zona metropolitana de Guadalajara llegaban para conocer al tendero que regalaba medicinas, ayudaba a los desempleados y había creado el rincón de comida más popular del rumbo. Raúl Martínez había instalado su pequeño negocio de quesadillas y tortas en la explanada frente a la tienda. Lo que comenzó como 3 mesas y una plancha portátil se había convertido en un próspero restaurante al aire libre que daba trabajo a 5 personas del barrio. La especialidad de la casa eran las tortas Milagro, nombradas así en honor a la historia de don Roberto. María Fernanda no solo había prosperado en su trabajo de repostería, sino que había abierto una pequeña guardería informal en su departamento para ayudar a otras madres trabajadoras. Don Esteban había fundado un taller comunitario donde enseñaba a jóvenes desempleados oficios básicos de reparación. El barrio Santa María se había transformado en un oasis de solidaridad y prosperidad en medio de una ciudad golpeada por la crisis económica. Los domingos familiares, frente a Abarrotes San Miguel, se habían vuelto tan populares que llegaba gente de colonias vecinas solo para participar en lo que los medios habían bautizado como el milagro de la comunidad. Pero no todo el mundo estaba contento con estos cambios. El martes de la 3ª semana, don Roberto recibió una visita inesperada. Un hombre de traje gris impecable, corbata roja y maletín de piel entró a la tienda con paso decidido. Su presencia contrastaba violentamente con el ambiente cálido y familiar del lugar. ¿Usted es Roberto Méndez?, preguntó con voz fría y profesional. Sí, soy yo. ¿En qué le puedo servir? Mi nombre es licenciado Rodrigo Villarreal, representante legal de Corporativo Comercial del Bajío. Vengo a hacerle una propuesta. Don Roberto había oído hablar de esa empresa. Era una cadena de supermercados que se había expandido agresivamente por todo el estado, comprando o aplastando a los pequeños comercios locales. ¿Qué tipo de propuesta? Villarreal abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Queremos comprar su local y su negocio. Le ofrecemos 3 millones de pesos, el triple de lo que vale comercialmente esta propiedad. Don Roberto se quedó callado, procesando la oferta. Era una cantidad enorme de dinero, suficiente para retirarse cómodamente y vivir sin preocupaciones el resto de su vida. ¿Y por qué tanto interés en mi pequeña tienda? Seamos francos, señor Méndez. Su situación actual está causando problemas en la zona comercial. Los supermercados de la región están perdiendo clientes que prefieren venir a su negocio. Eso está distorsionando el mercado. Distorsionando el mercado porque ayudo a la gente, porque sus precios no son sostenibles comercialmente hablando. Usted regala productos, da crédito sin garantías, vende por debajo del costo. Eso crea una competencia desleal. Don Roberto sintió una mezcla de indignación y tristeza. Licenciado, esta tienda no es solo un negocio. Es el hogar de esta comunidad. Es donde la gente viene cuando necesita ayuda, donde los niños hacen su tarea, donde los vecinos se encuentran. Con todo respeto, señor Méndez,
Esos son sentimentalismos. Los negocios son negocios. Le doy 48 horas para considerar nuestra oferta. Es muy generosa. Después de que el abogado se fue, don Roberto se quedó preocupado. Por la tarde, cuando llegó David Sánchez, el periodista, para su visita semanal, le contó sobre la propuesta de compra. Don Roberto, ¿usted sabe quiénes están detrás de Corporativo Comercial del Bajío? No tengo idea. Los hermanos Aguirre son de las familias más poderosas de Jalisco. Tienen supermercados, centros comerciales, desarrollos inmobiliarios. Si ellos quieren este lugar, es porque representa una amenaza real a sus intereses. Pero yo no le hago daño a nadie. Solo ayudo a mi comunidad. Exactamente. Y eso es lo que los tiene preocupados. Usted ha demostrado que es posible hacer negocios con amor y generosidad. Eso hace quedar mal a quienes solo piensan en maximizar ganancias. Esa noche, don Roberto no pudo dormir. Se quedó en la tienda hasta muy tarde, contemplando todo lo que había construido en las últimas semanas. No se trataba solo de su negocio, sino de las vidas que había tocado, de la comunidad que había ayudado a florecer. A las 2 de la madrugada, mientras se servía un café, escuchó 3 golpes suaves en la puerta. Su corazón dio un salto. Era el mismo ritmo de aquella noche que había cambiado su vida. Abrió con manos temblorosas y allí estaba él, el hombre misterioso, con la misma ropa sencilla, la misma mirada profunda y serena. Parecía exactamente igual que 3 semanas atrás, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Buenas noches, Roberto, dijo con su voz cálida y familiar. ¿Usted dónde ha estado? Tengo tantas preguntas. El hombre entró con la misma naturalidad de siempre. He estado cerca, viendo cómo crecía la semilla que plantamos juntos. ¿Juntos? Pero si usted hizo todo. No, Roberto. Yo solo desperté algo que ya estaba en tu corazón. El resto lo has hecho tú. Don Roberto le sirvió un vaso de agua, recordando su primera visita. El hombre lo aceptó con la misma reverencia de antes. Necesito su ayuda, dijo don Roberto. Quieren comprar la tienda. Dicen que lo que estamos haciendo aquí distorsiona el mercado. El hombre sonrió con ternura. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Es mucho dinero. Con eso podría retirarme, vivir tranquilo. Pero no se trata de mí. Se trata de María y su hijo, de don Esteban que encontró su propósito, de Raúl y su negocio, de todos los vecinos que vienen aquí cuando necesitan ayuda. ¿Qué va a pasar con ellos si vendo? Esa pregunta solo tú puedes responderla. Pero te voy a contar una historia. El hombre se acomodó en el banquillo, donde don Roberto siempre se sentaba. Su presencia llenaba toda la tienda con una paz inexplicable. Hace mucho tiempo, había un hombre que tenía una pequeña barca. Todos los días salía al mar a pescar, no solo para él, sino para compartir con quienes tenían hambre. Un día llegaron unos comerciantes ricos y le ofrecieron comprar su barca por una fortuna. Con ese dinero, le dijeron, podrás retirarte y vivir cómodamente. El hombre les preguntó, ¿y qué harán ustedes con mi barca? La usaremos para pescar más peces y venderlos a mejor precio, respondieron. ¿Y qué pasará con los hambrientos de mi pueblo? Ese no es nuestro problema, dijeron. Don Roberto escuchaba atentamente, presintiendo hacia dónde iba la historia. El pescador rechazó la oferta. Siguió pescando cada día, compartiendo con los necesitados. Con el tiempo, otros pescadores siguieron su ejemplo. El pueblo se llenó de abundancia y solidaridad. Los comerciantes ricos se fueron a buscar otros lugares donde la gente fuera más fácil de comprar. ¿Qué pasó con el pescador? Vivió pobre en dinero pero rico en amor. Cuando murió, todo el pueblo lloró su partida. Los comerciantes ricos también murieron, pero nadie recordó sus nombres. Don Roberto asintió lentamente. Entiendo la moraleja, pero ¿usted cree que tengo la fuerza para enfrentarme a gente tan poderosa? Roberto, ¿sabes quién soy realmente? La pregunta lo tomó desprevenido. Durante semanas se había hecho esa misma pregunta, pero nunca se había atrevido a hacerla directamente. He tenido mis sospechas, pero, dilo. Don Roberto tomó aire profundamente. Creo que usted es Jesús. El hombre lo miró con una sonrisa llena de amor. ¿Por qué lo crees? Por los milagros, por la forma en que conoce el corazón de las personas, por cómo su sola presencia cambia todo a su alrededor.
pero sobre todo, por el amor que trae consigo. ¿Y si te dijera que estás en lo cierto? Don Roberto sintió que el mundo se detenía. Durante 3 semanas había vivido con esa sospecha creciendo en su corazón, pero escucharlo confirmado era abrumador. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi tienda? ¿Por qué este barrio? Porque aquí había corazones listos para despertar. Porque tú, sin saberlo, ya vivías según mis enseñanzas. Amabas a tu prójimo, ayudabas al necesitado, eras generoso incluso en tu pobreza. Pero no soy religioso, apenas iba a misa. La verdadera religión no está en los templos, Roberto. Está en los actos de amor cotidianos. Tú has sido más santo que muchos que se dicen mis seguidores. Don Roberto se arrodilló instintivamente, pero Jesús lo tomó de las manos y lo ayudó a levantarse. No me veneres, abrázame. Soy tu hermano, tu amigo. Se abrazaron con la naturalidad de 2 viejos amigos que se reencuentran. Don Roberto lloró sobre el hombro de Jesús, dejando salir años de dolor, soledad y incertidumbre. ¿Qué debo hacer con la oferta de compra? ¿Qué te dice tu corazón? Que no puedo abandonar a mi gente. Pero tengo miedo. Son muy poderosos. El miedo es normal. Yo también tuve miedo cuando supe lo que tenía que enfrentar. Pero el amor es más fuerte que el miedo, y la verdad es más poderosa que el dinero. ¿Me va a ayudar? Siempre te he ayudado. Siempre ayudo a quienes sirven con amor. Pero esta vez, de una manera diferente. ¿Cómo? Jesús se levantó y caminó hacia la puerta. Mañana lo sabrás, confía. Espere. No se vaya otra vez. Jesús se volteó con una sonrisa. Nunca me voy realmente, Roberto. Estoy en cada acto de amor que haces, en cada mano que extiendes, en cada corazón que consuelas. Mientras sigas siendo el hombre generoso que eres, siempre estaremos juntos. Y desapareció en la noche, dejando a don Roberto con una mezcla de asombro, gratitud y determinación. Al día siguiente, don Roberto llegó temprano a la tienda. Tenía pocas horas antes de que se cumpliera el plazo dado por el abogado de Corporativo Comercial del Bajío. Había tomado su decisión, pero necesitaba hablar con sus vecinos. A las 10 de la mañana, reunió a todos los que pudo, María Fernanda, don Esteban, Raúl, Lupita y su abuela, Carlitos y su madre David el periodista, y varios vecinos más. Les contó sobre la oferta de compra y su decisión de rechazarla. Don Roberto, dijo María con preocupación, es muchísimo dinero. Usted tiene derecho a retirarse tranquilo. ¿Y ustedes qué opinan? Que esta tienda es nuestra casa, respondió don Esteban. Que aquí encontramos familia, cuando pensábamos que estábamos solos. Que gracias a usted mi hijo tiene futuro, añadió María. Que aprendí que el trabajo puede ser servicio, dijo Raúl. Uno por uno, todos expresaron lo que la tienda significaba para ellos. No era solo un negocio, era el corazón de una comunidad que había aprendido a amarse y cuidarse mutuamente. Entonces, está decidido, dijo don Roberto. No vendo. A las 2 de la tarde llegó puntual el licenciado Villarreal, acompañado de otros 2 hombres de traje. Don Roberto los esperaba en la puerta de la tienda, rodeado de sus vecinos. Señor Méndez, esperamos su respuesta. Mi respuesta es no, esta tienda no está en venta. Villarreal frunció el ceño. Espero que entienda las consecuencias de su decisión. Mi cliente tiene muchas formas de conseguir lo que quiere. ¿Me está amenazando? Le estoy advirtiendo. Corporativo Comercial del Bajío tiene influencia en el ayuntamiento, en salubridad, en Hacienda. Si no vende por las buenas, encontraremos la forma de cerrar su negocio por las malas. Don Roberto sintió un escalofrío, pero recordó las palabras de Jesús: el amor es más fuerte que el miedo. Haga lo que tenga que hacer, licenciado, pero esta tienda seguirá abierta mientras Dios me dé vida. Los abogados se fueron con cara de pocos amigos, pero don Roberto sabía que esa no sería la última vez que los vería. Durante los siguientes días, comenzaron las presiones. Llegaron inspectores de salubridad buscando violaciones sanitarias que no encontraron. Vinieron auditores de Hacienda, revisando sus libros contables hasta el último peso. Inspectores de Protección Civil buscaron pretextos para clausurar el pequeño restaurante de Raúl. Pero para cada problema que surgía, aparecía una solución inesperada. Cuando los inspectores de salubridad vinieron, encontraron la tienda en perfectas condiciones,
mejor incluso que muchos supermercados grandes. Cuando Hacienda revisó los libros, todos los números cuadraban perfectamente, a pesar de que don Roberto nunca había sido particularmente bueno con las cuentas. Los trámites burocráticos que normalmente tomaban meses se resolvían en días. Los permisos aparecían aprobados sin explicación. Era como si una mano invisible estuviera protegiendo todo lo que habían construido. David Sánchez publicó una serie de artículos sobre el acoso que sufría don Roberto, lo que generó una ola de solidaridad. Gente de toda la ciudad comenzó a llegar para comprar en Abarrotes San Miguel, no solo por los productos, sino para apoyar lo que veían como una lucha entre David y Goliat. Las redes sociales se llenaron de historias sobre la generosidad de don Roberto y la transformación del barrio Santa María. Hashtags como CEP, yo apoyo a don Roberto, y CEP, milagro de la tienda, se volvieron tendencia en todo México. Una semana después de rechazar la oferta, don Roberto recibió una visita que no esperaba, el alcalde de Guadalajara en persona, acompañado de cámaras de televisión y periodistas. Don Roberto, dijo el alcalde con una sonrisa política, he venido a conocer personalmente la tienda que ha inspirado a toda la ciudad. Don Roberto lo recibió con cortesía, pero sabía que detrás de esa visita había intereses políticos. El alcalde recorrió la tienda, saludó a los vecinos, se tomó fotos con los niños. Me gustaría declarar a Abarrotes San Miguel como patrimonio cultural de la comunidad, anunció frente a las cámaras. Este lugar representa los valores que queremos promover en nuestra ciudad: solidaridad, generosidad y amor al prójimo. Don Roberto sabía que esa declaración era una protección política. Sería mucho más difícil para Corporativo Comercial del Bajío atacar un lugar oficialmente reconocido como patrimonio cultural. Esa noche, después de que se fueron los periodistas y el alcalde, don Roberto se sentó solo en su tienda. Había sido un día agotador, lleno de cámaras, entrevistas y discursos. Pero al final del día, cuando cerró la tienda y se quedó en silencio, sintió la presencia familiar. No vio a Jesús, pero supo que estaba allí. Podía sentir su sonrisa aprobatoria, su abrazo invisible. Gracias, murmuró al aire, por no dejarme solo en esta lucha. Una brisa suave movió los papeles del mostrador, y don Roberto juró escuchar una voz que le decía, nunca estás solo, hermano, nunca. Los días siguieron pasando y la presión de Corporativo Comercial del Bajío se intensificó. Ahora usaban tácticas más sutiles pero igualmente efectivas, compraron el edificio de al lado y comenzaron construcciones ruidosas que ahuyentaban a los clientes. Convencieron a algunos proveedores de que dejaran de surtir a don Roberto. Iniciaron una campaña de rumores sobre la verdadera historia detrás de los supuestos milagros. Pero por cada ataque que recibían, la comunidad respondía con mayor unidad. Los vecinos organizaron turnos para hacer guardia en la tienda. Raúl y otros comerciantes locales formaron una cooperativa para conseguir proveedores alternativos. María Fernanda organizó a las mujeres del barrio para una campaña de apoyo en redes sociales. Un mes después del primer encuentro con los abogados, don Roberto recibió una visita que cambiaría todo definitivamente. Era un hombre mayor, de unos 70 años, bien vestido pero sin ostentación, acompañado de una mujer elegante de edad similar. ¿Usted es don Roberto Méndez?, preguntó el hombre. Sí, servidor. ¿En qué les puedo ayudar? Mi nombre es Eduardo Ramírez. Ella es mi esposa, Carmen. Don Roberto se sobresaltó al escuchar el nombre de su difunta esposa. ¿Carmen? Sí, sonrió la mujer. Como su esposa. Hemos leído mucho sobre usted en los periódicos. ¿En qué les puedo servir? Eduardo sacó una tarjeta de presentación. Soy el presidente de la Fundación Esperanza, una organización que apoya proyectos comunitarios en México. Hemos estado siguiendo lo que está pasando aquí, y queremos ayudar. ¿Ayudar cómo? Sabemos que Corporativo Comercial del Bajío los está presionando. También sabemos que ustedes han creado algo hermoso aquí, una verdadera comunidad basada en el amor y la solidaridad. Queremos asegurar que eso perdure. Carmen añadió, nuestra fundación está dispuesta a comprar todo este bloque de casas y convertirlo en un centro comunitario permanente. La tienda seguiría siendo suya, pero sería parte de un proyecto más grande, un centro de desarrollo comunitario con guardería, taller de oficios,
clínica básica, biblioteca y espacios para eventos. Don Roberto se quedó sin palabras. Era más de lo que jamás había soñado. ¿Por qué harían eso por nosotros? Eduardo y Carmen se miraron con una sonrisa. Porque hace 30 años, nosotros éramos como usted. Teníamos una pequeña panadería en un barrio pobre de la Ciudad de México. Un día, cuando estábamos a punto de cerrar por las deudas, llegó un hombre extraño que nos ayudó de una forma inexplicable. Don Roberto sintió que el corazón se le aceleraba. Era un hombre sencillo, con cabello largo, muy tranquilo. Nos ayudó no solo con dinero y productos, sino que nos enseñó a ver nuestro negocio como un servicio a la comunidad, continuó Carmen. Desde entonces, añadió Eduardo, hemos dedicado nuestra vida a buscar y apoyar a personas como usted, que entienden que los negocios pueden ser instrumentos de amor. Ese hombre les dijo su nombre, se llamaba Jesús, dijeron al unísono. Don Roberto se sentó pesadamente en su banquillo. No podía ser coincidencia. ¿Cuándo fue eso? 1994, el mismo año que usted abrió esta tienda. Los números no cuadraban. Si había pasado en 1994 vecino, Jesús habría tenido que aparecerse al mismo tiempo en Ciudad de México y ayudar a Eduardo y Carmen, mientras don Roberto abría su tienda en Guadalajara con Carmen, su esposa. ¿Cómo es posible?, murmuró. Eduardo sonrió. Hijo, cuando uno ha vivido lo que nosotros hemos vivido, aprende que hay cosas que no se pueden explicar con lógica humana. Solo se pueden vivir con fe. Esa tarde, después de que Eduardo y Carmen se fueron prometiendo regresar con los papeles para formalizar la propuesta, don Roberto cerró temprano la tienda. Necesitaba estar solo para procesar todo lo que había escuchado. Se sentó en su banquillo habitual y tomó la fotografía de su Carmen. Viejita, le susurró, tú sabías que esto iba a pasar. Sabías que el nombre que elegimos para la tienda, San Miguel, resultaría ser profético. San Miguel, el arcángel protector, el guerrero celestial que defiende a los inocentes contra las fuerzas del mal. En ese momento entendió por qué Jesús había elegido su tienda, su barrio, su comunidad. No había sido casualidad, había sido un plan diseñado desde el principio, una red de amor que se extendía por décadas y ciudades, conectando corazones generosos en una misión más grande de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. 3 días después, mientras don Roberto organizaba los productos matutinos, llegó corriendo David el periodista. Don Roberto, no va a creer lo que pasó. ¿Qué pasó, joven? Corporativo Comercial del Bajío está siendo investigado por fraude fiscal. Los hermanos Aguirre fueron arrestados esta madrugada. Don Roberto dejó caer la lata que tenía en las manos. ¿Cómo? Un auditor anónimo entregó a la Procuraduría General de la República una carpeta con todas las evidencias de sus evasiones fiscales de los últimos 10 años. Hablamos de cientos de millones de pesos no declarados. Un auditor anónimo. Sí. Nadie sabe quién fue. Los documentos aparecieron en el escritorio del procurador una mañana, sin que nadie supiera cómo habían llegado ahí. Pero la información es perfecta, irrefutable. Don Roberto sonrió. Otra vez esa mano invisible, protegiendo lo que habían construido. Una semana después, se firmaron los papeles con la Fundación Esperanza. El proyecto del centro comunitario comenzaría en 3 meses. Raúl sería el administrador del área de alimentos, María Fernanda dirigiría la guardería, don Esteban coordinaría el taller de oficios. Abarrotes San Miguel se convertiría en el corazón de algo mucho más grande, un modelo de desarrollo comunitario basado en el amor y la solidaridad que sería replicado en otras ciudades de México y América Latina. La noche antes de que comenzaran las obras de ampliación, don Roberto organizó una última cena familiar en la explanada frente a la tienda. Vinieron todos los vecinos que habían sido parte de la transformación, Eduardo y Carmen de la Fundación, David el periodista, autoridades locales y docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la generosidad que había florecido en ese pequeño rincón de Guadalajara. Mientras observaba a toda esa gente compartiendo comida, risas y abrazos, don Roberto sintió una gratitud tan profunda que le dolía el pecho. Había comenzado con un hombre solo, desesperado, a punto de perder todo lo que tenía, y ahora estaba rodeado de una familia que había elegido, una comunidad que había ayudado a nacer. Cuando la fiesta terminó
y todos se fueron. Don Roberto se quedó solo limpiando los platos. Era casi medianoche cuando terminó. Cerró la tienda por última vez, como el simple abarrote San Miguel, que había sido durante 30 años. Mañana comenzaría su nueva vida como parte del Centro Comunitario San Miguel. Se sentó en su banquillo, cansado pero feliz. Cerró los ojos y agradeció mentalmente por todo lo que había vivido, por todas las personas que había conocido, por todos los milagros, grandes y pequeños, que habían transformado su vida. Cuando abrió los ojos, Jesús estaba sentado frente a él, en el mismo lugar donde se había sentado aquella primera noche, hace 2 meses. «Hola, Roberto». «Hola, amigo». Esta vez no se sorprendió. Era como si hubiera estado esperándolo. «¿Cómo te sientes?» «Pleno, completo, como si por fin hubiera entendido para qué nací. ¿Y para qué naciste?» «Para servir, para amar, para crear comunidad». Jesús sonrió con aprobación. «Has aprendido bien. ¿Se va a quedar esta vez?» «Nunca me voy, Roberto. Solo cambio de forma. A veces soy el extraño que toca tu puerta, pidiendo agua. A veces soy el niño que necesita ayuda con su tarea. A veces soy el anciano que se siente inútil. A veces soy la madre soltera que no tiene para las medicinas». Don Roberto asintió, entendiendo finalmente. «Usted es todos ellos, y ellos son yo. Y tú también eres yo cuando amas sin condiciones, cuando das sin esperar recibir, cuando construyes comunidad donde había soledad». Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la noche. «¿Qué viene ahora?», preguntó don Roberto. «Ahora la semilla que plantamos juntos va a crecer más allá de lo que puedes imaginar. Este centro comunitario será visitado por personas de todo el mundo. El modelo se replicará en cientos de ciudades. Millones de personas conocerán la historia del tendero que recibió a un extraño y cambió una comunidad entera. Y yo, tú seguirás haciendo lo que has hecho siempre. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Seguirás siendo la puerta por donde yo entro a tocar los corazones de quienes más me necesitan». Jesús se levantó y caminó hacia don Roberto. Lo abrazó con el cariño de un hermano mayor. «Gracias por abrir tu puerta aquella noche. Gracias a usted por tocarla. Hasta pronto, Roberto. Hasta pronto, hermano». Jesús caminó hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, se volteó por última vez. «Por cierto, Carmen está muy orgullosa de ti. Me pidió que te dijera que el amor que construiste aquí es el mejor monumento que le pudiste hacer». Y desapareció en la noche, dejando a don Roberto con el corazón lleno de paz y la certeza absoluta de que, sin importar lo que viniera, nunca más estaría solo. 5 años después, el Centro Comunitario San Miguel se había convertido en un modelo mundial de desarrollo social. Don Roberto, ahora de 67 años, seguía atendiendo su pequeña tienda dentro del centro, pero también daba conferencias por todo el mundo sobre la importancia de los negocios con propósito social. En su escritorio tenía 2 fotografías, una de su esposa Carmen y otra de aquella primera cena comunitaria, donde toda su familia elegida se reunió para celebrar la transformación de sus vidas. Cada noche, antes de cerrar, don Roberto se sentaba en su banquillo y agradecía por el milagro que había cambiado no solo su vida, sino la de miles de personas que habían encontrado esperanza en la historia del tendero que recibió a Jesús sin saberlo. Y cada noche, aunque ya no lo veía, sabía que Jesús seguía ahí, en cada acto de amor, en cada mano extendida, en cada corazón abierto al servicio de los demás. La tienda ya no era solo abarrotes San Miguel, se había convertido en un faro de esperanza que recordaba al mundo una verdad simple pero poderosa, que los milagros más grandes suceden cuando abrimos nuestras puertas y nuestros corazones a los extraños que tocan pidiendo solo un poco de amor. Fin, porque a veces los milagros llegan vestidos de personas sencillas que solo piden un vaso de agua y un poco de pan. Y cuando abrimos nuestras puertas al amor, el amor transforma no solo nuestras vidas, sino el mundo entero.